Génesis 25:11. Es bien corto lo que les tengo que decir, pero sustancioso. Digan conmigo, murió Abraham, pero aquí dice, y bendijo Dios a Isaac su hijo. Oh, esto es poderoso. Cuando un Abraham muere, un Isaac es bendecido. Muchos no lo han captado todavía. Repita eso. Cuando un Abraham muere, viene un Isaac. Isaac era el hijo de Abraham. Murió Abraham y Dios dijo, bueno, ya me ocupé de Abraham. Abraham está conmigo. Ahora me voy a ocupar de Isaac. Tu periodo de conquista murió. Ahora viene otro periodo para ti. Me voy a enfocar en ti, Isaac. Y la Biblia dice que Isaac habitó junto al pozo. Repita eso, junto al pozo del viviente que me ve. Este pozo lo inauguró la mamá de Ismael, la otra mujer de Abraham, Agar. Agar había huido de la casa de Abraham porque la esposa de Abraham le hacía la vida imposible. Imagínense, eran dos mujeres viviendo con un marido. ¿Ah? ¿Quién tiene dos ahí? Levante la mano. En ese tiempo los hombres podían tener 2, 3 y vivían todos en una casa. Pero la original, ¿quién era? Sara. Y Sara la maltrataba y ella salió de la casa porque no podía tener los hijos, no quería estar esclava y huyó. Y de repente, huyendo al lado de un pozo, se le aparece Jehová, el ángel, y le dice, ¿por qué huyes? Vuelve a la casa, regresa y sujétate a tu señora, porque aquí tu descendencia será grande. Tu descendencia, el hijo que viene, será poderoso. Entonces digan conmigo, desde ese día, ella dijo, aquí en este pozo, donde Jehová vino a mi encuentro, y le puso un nombre, el pozo del Dios que me ve. Digan conmigo, pozo. La Biblia habla del pozo. Escucha aquí que esto es poderoso. La Biblia dice que Isaac estaba en ese pozo. Pozo tiene dos significados en la parte espiritual. Digan conmigo, primero, pozo era un lugar de fuente de dinero. Muchos de ustedes tienen ahí tarjetas de crédito y tarjetas de débito y cuentas en el banco. En el tiempo de Abraham y de Isaac no había banco. En el tiempo de Isaac no había chequera, no había tarjeta de crédito, no había dinero. ¿Cuál era el banco o la chequera de ese tiempo? Eran los pozos de agua. Si usted tenía un pozo, era como tener una tarjeta de crédito, porque los pozos de agua daban de beber al ganado y a los animales y a la gente. Los pozos representaban una fuente de ganancia. Yo le invito a que lea la Biblia y va a encontrar que siempre donde había un pozo, ahí había bendición. La Biblia dice que Moisés altercó en un pozo de agua, porque el pozo de agua era codiciado. Jacob también, allí en un pozo, conoció, gloria a Jesús, aquella, la que fue su mujer, a su nombre. El pozo de agua representa, digan conmigo, fuente de ganancia, pero también tiene otro significado. Digan conmigo, el pozo representa el lugar del encuentro con Dios. Dios se le apareció a Agar al pie de un pozo. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 6, Jesús se sentó al lado de un pozo
¿Y quién estaba ahí? La mujer samaritana. La mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús en un pozo. Y Jesús le dijo, mire, tengo sed. Y la mujer le dijo, ¿tú siendo judío le pides agua a una mujer samaritana? Ustedes saben lo que pasó con ella. Ese día esa mujer fue salva. Ese día esa mujer tuvo un encuentro con Jesús al lado de un pozo. Cuando Abraham hizo pacto con Dios, a donde Abraham hacía juramento con Dios, cavaba un pozo. Pozo representa, digan conmigo, lugar del encuentro con Dios. ¿Cuántos vinieron a tener un encuentro con Dios hoy aquí? Levanten la mano. Entonces aquí se va a abrir un pozo hoy. Pastor, ¿a dónde lo abrimos? Es un pozo espiritual. Aquí hoy se va a destapar un pozo. Aquí vinimos hoy a tener un encuentro con Dios. A su nombre. ¿Quién dice gloria al Señor? Preste atención a esto, es poderoso. La Biblia dice que cuando se murió Abraham, Isaac tenía que seguir con toda su descendencia. Era el jefe de la familia. Pero digan conmigo, hubo hambre. ¿Cómo? Hubo hambre. En el tiempo de Jacob, de Isaac, perdón, hubo hambre. ¿Quieren ver la Biblia? Génesis capítulo 26, versículo 1. Dice, después hubo ¿qué? Hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Entonces, repitan así, hubo hambre. Comenzó a haber necesidad con el pueblo de Dios. Todavía no tenían una tierra para ellos habitar. Tenían que estar como extranjeros para ir, hermano, conquistando todas las tierras y peleando contra los enemigos y tierras que su papá Abraham había conquistado a su nombre. Escuchen esto que voy a hablar. Lo que voy a hablar es muy delicado. Una persona, físicamente hablando, tiene que saber comer. Hay cosas que son deliciosas, como los panchos, un ejemplo, los hot dogs. Las hamburguesas son deliciosas. Las papas fritas, ¿sí o no? Pero llega un momento en que ese alimento perjudica el cuerpo y necesitas ir al alimento real, ¿verdad? Viene la sopa, viene la carne, viene el pollo, viene alimento que realmente te alimenta. Hay veces hemos pasado un periodo en que aparentemente nos alimentamos. Yo recuerdo en mi país que la gente no cabía en la iglesia Dios es Amor. La gente tenía que hacer fila para entrar. Era tanta la necesidad de la gente que los pastores ni tenían tiempo para abrir la Biblia. Era milagro tras milagro, paralítico tras paralítico que se levantaba. ¿Quién se acuerda de ese tiempo? Canceroso que se levantaba. Eran cultos de 2 horas, hasta de 1 hora, por la multitud de la gente. Revelaciones, los demonios gritaban por aquí, los demonios gritaban por allá. Era un tiempo de gloria. Digan conmigo, comieron del poder. Pero nunca se les enseñó a permanecer en Jesús. Nunca se les enseñó a través de la Biblia que lo que recibían era para la salvación de sus almas. Toda esa gente que se conquistó en aquel tiempo, vayan a buscarla. ¿Dónde están? ¿Dónde están las multitudes que se sanaron aquí hace unos años? ¿Dónde están los enfermos que un día ustedes vieron aquí? Estoy hablando con los antiguos. ¿Dónde está la gente que llenaba aquí la iglesia? Porque salían revelados o porque los demonios gritaban. ¿Qué sucedió? Eso no les pudo calmar el hambre. Eso no pudo calmar la sed de su alma. Muchos de ellos hasta afuera están en sus mismos pecados.
sanados, pero sin Cristo. ¿Quién me está comprendiendo? Diga conmigo, lo único que sacia el hambre de la vida espiritual es la palabra de Dios. Diga conmigo, es la palabra de Dios. Yo conozco gente que se sana, que se libera, pero nunca se sacian. Viven amargados, viven en sus pecados. Nunca hay un cambio en ellos. El milagro no cambia a nadie. La sanidad no cambia a nadie. Una revelación no transforma. La palabra de Dios te cambia, te regenera, te hace un hombre nuevo. Entonces digan conmigo, en los tiempos de Isaac había hambre. Vino una temporada de hambre. Estamos viviendo ese tiempo. La gente tiene hambre de Dios. Ustedes no saben las experiencias que pasé en este mes aquí. Cómo la gente tiene tanta hambre de Dios. La gente está cansada de cosas ficticias. La gente está cansada de que los demonios los entretengan en un culto. La gente ya se cansó de tanta cosa fantasiosa. La gente tiene hambre de Dios. Quiere llenar el vacío que hay en su corazón. La gente está cansada de religiones, de dogmas, de que el unano tiene la razón, que el otro tiene la razón. A su nombre sea la gloria. Diga conmigo, la gente tiene hambre de Dios. La gente está vacía, hermano. Si yo me paro hoy en la Plaza Libertad y predico, la gente va a llegar, porque la gente tiene comezón de oír. Quiere que alguien les llene ese vacío que hay en ellos. Pero los milagros no sacian, las señales no sacian. La palabra, ella llega y sacia al hombre, lo cambia, le da paz, le da alegría. ¿Cuántos creen que estamos viviendo ese tiempo? Levante la mano. Estamos viviendo ese tiempo. La gente tiene hambre. Y llegan a una iglesia y pueden que se sanen, puede que sean prosperados, pero siguen con hambre. Siguen el mismo vicioso de siempre, el mismo mentiroso. No hay un cambio. La gente quiere un cambio. Y el cambio no está en la religión, en los dogmas. El cambio está en Cristo. Escuchen, mediante su palabra. Entonces digan conmigo, Isaac tenía que procurar saciar el hambre del pueblo. Su papá ya estaba ¿cómo? Abraham ya se murió. Hermano, basta de hacer comparaciones. Ay, que yo recuerdo cuando Julano estaba aquí. Basta de comparar. El tiempo de Abraham murió. Ay, yo recuerdo que antiguamente. Basta. Isaías capítulo 43, verso 18 y 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas. Deje eso allá. Ese periodo murió. Ya pasó. Ah, es que Julano me hirió antiguamente. Pastor, es que a mí me violaron. Pastor, fue que a mí me pegaron, me robaron. Deje eso atrás. No recuerdes aquello. Tú eres Isaac. Isaac sabía que el periodo de su papá había muerto. Los enemigos de su papá se habían apoderado de lo que era de su papá. El diablo le ha quitado muchas almas a esta obra. Hermanos que mucho tiempo estuvieron aquí con nosotros, ya no están. ¿O estoy equivocado? Ustedes saben. Gente que estuvieron aquí cantando, predicando, se fueron. Satanás se ha apoderado de lo que un día se conquistó aquí en la iglesia Dios es Amor. Satanás de repente se apoderó de tu hogar. Aquí hay gente que perdió el hogar. Un hijo en la droga. Satanás se apoderó de tus posesiones. ¿Has perdido alguna posesión? Esos periodos de conquista, Satanás vino y te quitó lo que un día conquistaste. Hay hermanos que ya no ven visiones. Se te acabaron las visiones. ¿Quieres hablar en lenguas y ya no puedes ni siquiera orar? Se terminó ese periodo. Es el tiempo de reconquistar lo que un día se conquistó. Es el tiempo de ir a tomar lo que un día Abraham conquistó.
¿Quién está recibiendo esa palabra profética? Ustedes me están siguiendo, ¿verdad? Porque lo que viene es poderoso. Yo no me voy a extender porque esto es profético. Iglesia del Señor, yo tengo algo que decirles a ustedes. Porque el Señor me dijo en estos días, muchos ya están resignados. Se resignaron. Están huyendo. Están tristes. Pero el Señor me dijo, háblales esta palabra. Porque lo que ellos piensan que nunca lo van a tener, lo van a vivir. Y estoy hablando generalizado y personalizado. Ya les voy a decir lo que significa el Cine Plaza para la iglesia. Ya les voy a decir lo que va a pasar con cada uno de ustedes en estos días. La Biblia dice que Isaac, en medio del hambre, comenzó a hacer algo poderoso. Se fue a tierra de los filisteos, donde estaba el rey Abimelech, a su nombre. Mire lo que dice el versículo 14 del capítulo 26. Usted tiene que entender esto para darte la palabra profética. Dice, y tuvo hato de ovejas. Mejor, versículo 13, 26-13. El varón que se enriqueció y fue que prosperado y se engrandeció hasta hacerse que se fue a tierra de los filisteos en medio del hambre. Y como el rey de los filisteos había hecho un pacto con Abraham, el rey lo recibe y comienza a prosperar. Isaac, en medio del hambre, Dios lo comienza a bendecir. Versículo 14, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron ¿qué? ¿Qué le tuvieron los filisteos? Los filisteos casi no producían, y cuando miraban a Isaac y al pueblo de Dios, se ponían a mirar ahí con los binoculares, y todo lo que ellos hacían prosperaban. Y los filisteos decían, ¿por qué nosotros, teniendo la misma tierra, nuestra tierra no fructifica como la de Isaac? Porque Dios estaba con él. Entonces digan conmigo, los filisteos le tuvieron envidia. Aquí está el versículo clave, versículo 15. Todos lo vamos a leer. Y todos los pozos, repita eso. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos ¿qué hicieron por envidia? Cuando nadie había, agarraron tierra y cegaron los pozos que el papá de Isaac había abierto hacía unos años. Porque sabían que la única estrategia para hacer arruinar a alguien es cerrar los pozos. Hoy en día, usted quiere arruinar a alguien, métase a la casa y róbele la plata. Quiere arruinar a alguien, desocúpele la cuenta del banco. Antiguamente, si usted quería arruinar a alguien, ¿qué tenía que hacer? Cegar los pozos, echarles tierra, secarlos. Esa era la estrategia para arruinar a alguien. Como los filisteos le tenían envidia, cerraron y cegaron los pozos del papá de Isaac. Satanás ha cegado el pozo de muchos aquí. Cegaron tu alegría, cegaron tu avivamiento. No sé quién te echó tierra y ya no eres el mismo de antes. No sé quién quiso echarle tierra a esta obra para que la obra supuestamente se estancara. La envidia de mucha gente. Envidia existe. Gente que no puede ver que otro surja porque le echa tierra. Gente que no pudo aguantarse verte feliz y te destruyeron el hogar. Gente, hombres de Dios, que llegaron con ese amor ferviente de alabar al Señor. Alguien cegó ese pozo de alegría, te calumniaron. Vino la tentación. Satanás dijo, yo no puedo dejar que ese se levante. Voy a ponerle mujeres para que caiga en adulterio, pero no voy a permitir que ese le sirva a Dios con ese amor ferviente. Y Satanás echó ese baldado de arena de adulterio, de fornicación sobre tu ministerio.
Aquí hay siervas de Dios que Dios les revelaba, Dios hablaba con ellas. Pero Satanás dijo: yo no voy a permitir. Y vino Satanás y cegó esa fuente de gloria por medio de problemas en tu hogar y en tu familia. Satanás cegó los pozos que antiguamente estaban abiertos. Pozos de avivamiento, pozos de aguas vivas, donde los milagros sucedían sin tanto esfuerzo humano. Pozos de gloria que estaban abiertos en tu vida. Dime, ¿quién los cerró? Hoy en día hasta hambre pasas. Hoy en día vives triste. Y yo no sé a quién le estoy hablando. Hoy en día hasta no quieres vivir, porque alguien cegó esos pozos de alegría que antes usted disfrutaba. Por envidia. Le digo a los hombres de Dios, le digo a las siervas del Señor: Dios todo lo ve y ha visto la injusticia. Pero ¿sabe qué hizo Isaac? Isaac llegaba al pozo y estaba todo cegado, lleno de tierra, seco. Y eso era la fuente de ganancia. Los filisteos querían que los animales de Isaac se murieran. Mire, tengo una palabra profética para alguien. Podrán levantarse contra ti, podrán hablar lo que quieran contra ti, querrán dañar tu testimonio, tu personalidad, dice el Señor. Podrán cegar esos pozos de fuente, pero dice el Señor: aunque cierren y cierren, yo abriré otros para levantarte, para bendecirte, para devolverte lo que un día perdiste. La hermana está sellando la palabra. Reciba esta palabra, hermana. Hay gente que se está levantando a sellar esta palabra. Hay gente que dice: pastor, yo soy ese. Yo sé que ese pozo se abre hoy aquí para mí. Dios te bendiga. Hay gente que se para a sellar con una ofrenda esta palabra. Diga conmigo: se abren los pozos. Levante la mano, diga: se abren los pozos. Y eso que aún no he terminado esta palabra, y hay gente que vino al altar creyendo esta palabra. Si viniste a dar gracias a Dios, dale gracias y vuelve a tu silla ahora. Esta es la palabra rema. Levante la mano. Diga conmigo: Isaac tenía que abrir los pozos de su papá. Repítanlo: Isaac tenía que abrir los pozos que los filisteos habían cegado. Escuchen cómo termina esta palabra, porque en un momento usted se va a parar. La iglesia de Uruguay va a ser estremecida. Ustedes no vean con sus ojos carnales los resultados. Vean lo que Dios va a hacer aquí en Uruguay. Si Dios no me permite volver a Uruguay, ustedes serán testigos de lo que voy a hablar aquí. ¿Quién cree en la palabra profética? Si soy siervo de Dios, si Dios me envió, se va a cumplir lo que voy a hablar aquí. A su nombre sea la gloria. Lean conmigo Génesis 28:18. Génesis 28:18. A su nombre sea la gloria. Aquí hay personas que perdieron dinero, propiedades, te traicionaron. No se resigne. Con Dios nunca hay pérdida. Escúcheme lo que te voy a decir. Génesis 26:18 dice, a ver, todo este versículo es poderoso, díganlo. Y volvió, no escucho, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de ¿quién? De Abraham su padre.
y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Repitan esto: Satanás se aprovecha cuando el periodo de conquista muere. Satanás sella los pozos. Los filisteos aprovecharon. Abraham se murió. Echémosle tierra. Que su generación no fructifique. Que su hijo no prospere. Ceguemos los pozos a su nombre. Pero digan conmigo: Isaac los abrió otra vez. No sé si tenía un mapa, un localizador, y él comenzó a decir: mira, aquí está uno, aquí, y los criados de Isaac comenzaron a abrir los pozos del papá de Isaac. ¿Cuántos creen que se va a abrir esos pozos? Puede recibir allá atrás. Veo una unción allá atrás. Yo no sé a quién Dios le está abriendo un pozo de prosperidad que se cerró hace años, que en esos periodos de conquista lo abriste y algo pasó y todo se acabó. Por este lado de aquí se está abriendo ese pozo. Aquí en el altar recibe esta palabra. Se abre esos pozos que un día estuvieron abiertos. Pero digan conmigo: el diablo, ese no queda contento. Cuando Isaac comenzó a abrir los pozos del papá, miren lo que pasó. Versículo, digan gloria al Señor, 19. Génesis 26, 19 dice: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de ¿qué? De aguas vivas. Aleluya. Vinieron los pastores de Gerar, riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo. ¿Cómo se llamó ese pozo? Esek, porque había atelcado con ellos. Digan conmigo: Esek es una palabra hebrea, significa contención. Esek fue el primer pozo que Isaac fue a abrir, que era de su papá. Cuando lo abrieron, llegaron los pastores de Gerar y dijeron: esas aguas son de nosotros, y comenzaron a pelear, porque en ese tiempo era como el oro. Se peleaban por un pozo de agua. Era la fuente de ganancia. ¿Quién me está comprendiendo? Digan conmigo: y hubo contención. Aquí hay gente que usted se ha querido levantar. Hay gente que usted ha querido ser el mismo, pero de repente viene alguien y se levanta contra ti. No te deja buscar, no te deja cantar, no te deja alabar, no te deja predicar. No puedes prosperar, no puedes abrir el negocio. Es ese sec, aquel pozo que usted consigue, aquella oportunidad que usted consigue, y llega alguien y te la quita. ¿A quién le ha pasado eso? Levanta la mano. Llega alguien por envidia y pone más dinero que usted. Usted quiere buscar un negocio, consigues el local y usted todo contento, y llega otro y pone más dinero y te quita el local, te quita las oportunidades. Ese se llama Esek. Digan conmigo: Isaac se tuvo que ir de ahí para no pelear. Mire, hermano, no contienda. La pelea no es suya, la pelea es de Dios. No pelees con tus propias fuerzas. No pelees a tu manera. No te vayas a vengar. Diga gloria a Dios. No se ponga a pelear. No se ponga a defenderse. Le voy a hacer también brujería. Yo también lo voy a acusar, dice el Señor. No, quítate de ahí, dice el Señor. Quítate. Déjales a Esek. Déjales a Esek. Ve y cava otro pozo. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Dice el Señor: no trates de defender lo indefendible. No trates de defender lo que yo no voy a defender. Quítate, déjale eso a ellos. Yo tengo algo mejor para ti, dice el Señor. Tengo algo mejor para ti.
quienes reciben esta palabra? A su nombre. Versículo 21. Versículo 21. Y abrieron otro. Digan conmigo, otro. Dejaron a Esec y se fueron a abrir otro pozo. ¿Y qué pasó? Y también riñeron sobre él. ¿Y cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? Signa. Es una palabra hebrea. La palabra signa significa, digan conmigo, acusación. En la Biblia el nombre de Satanás significa acusador. Satanás es acusador. El diablo tiene varios nombres. Por ejemplo, la palabra diablo significa hipócrita. La palabra Satanás significa acusador. Signa se usa en el vocablo acusador. Cuando llegaron a Signa y cavaron el pozo, llegaron otros pastores que cuidaban ovejas y los comenzaron a acusar diciendo, ese pozo ahí nos pertenece a nosotros. Y los comenzaron a acusar, comenzaron a lanzar calumnias. ¿No creen que esto fue lo que pasó aquí? Cuando vimos ese pozo allá del Cine Plaza. Vinieron las calumnias. Vinieron las riñas. Vinieron las difamaciones en la televisión, en la radio. Vinieron periodistas camuflados, si es que no hay uno por ahí, con lentecitos de cámara para grabar lo que hacíamos aquí. Satanás riñe cuando hay un pozo de agua, de aguas vivas. Satanás alterca cuando sabe que hay algo que va a ser bendición. Bendito es el Señor. A su nombre. No sé si te ha pasado esto. Llegas a una bendición y comienzan las calumnias. Se te levanta uno por allá, el vecino por acá, tu familia por acá. Se levanta una acusación, te sientes desesperado. Isaac no aguantó y digan conmigo, se fueron de Signa y dejaron Signa atrás. ¿Se acuerda cómo le llamé yo al mensaje? Destapando a Rehoboc. ¿Se acuerda? Mírenlo aquí, versículo 22. Y se apartó de allí y abrió ¿qué? Otro pozo. Y no riñeron, digan conmigo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre. ¿No escuchó? Rehoboc. Ustedes pensaron que eso no estaba en la Biblia. Aquí está, señores. Rehoboc. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Reciba esta palabra, hermano. Reciba esta palabra. Digan conmigo, llegaron a Rehoboc. ¿Sabe qué significa Rehoboc en hebreo? Rehoboc significa espacios abiertos y calles anchas. ¿Qué significa Rehoboc? Espacios abiertos y calles anchas. En Signa y en Esec ellos no tenían paz, porque venían los pastores de Gerar y los quitaban. En Rehoboc estaba situado en un lugar a las afueras, y allá no alcanzaban a llegar sus enemigos. Allá nadie iba a pelear con ellos. Allá ellos crecieron y prosperaron, y ese pozo les ayudó a prosperar durante mucho tiempo. Rehoboc es el lugar donde usted ya no tiene riña. Rehoboc es el lugar ancho donde usted puede prosperar, donde usted puede ensanchar tu negocio, ensanchar tu territorio, ensanchar tus ideas, tus proyectos se pueden hacer visibles. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? ¿Cuántos quieren crecer económicamente? Rehoboc simboliza el pozo donde Dios me prosperará. Llegaron a Rehoboc y ahí se quedaron. No hubo riñas, no hubo pelea, hubo bendición. El Señor me dijo, estoy destapando a Rehoboc, a la iglesia de Uruguay. He destapado un Rehoboc.
donde se podrán hacer vigilias sin que nadie moleste. Aleluya. Donde se podrá hacer el ruido que sea, donde se podrá cantar a las 3 de la mañana. No habrá riña, no habrá pelea, no habrá demanda. Gloria a Dios. Y así dice el Señor. El Cine Plaza es el Rehoboth, donde no habrá demanda, no. Donde todos los viernes se harán vigilias, y si es posible todos los días. Donde muchos van a prosperar en ese lugar. Rehoboth, ancho y espacioso. Rehoboth. Muchos de ustedes, Dios les dará sus sueños en ese lugar. Dios está preparando al pueblo. Aquí estamos en Signá. Hay altercado. Aquí hay riñas. El diablo se levantó, periodistas se levantaron. Estamos en Signá. Ya pasamos Esec, pero de aquí nos vamos a Rehoboth. ¡Aleluya! Rehoboth. Ahora escuchen aquí. Levante la mano derecha. Así como Dios le abrió a la iglesia Rehoboth, Dios abrirá un Rehoboth para ti hoy. Recíbelo. Dios te lo está abriendo hoy. Recíbelo. Un Rehoboth se prepara para usted, hermana obrera. Siervo de Dios, usted que dice, pastor, yo no aguanto más. Dice el Señor, no temas. Te voy a abrir este pozo para tu vida. Te voy a bendecir. Ahí ya no vas a tener depresión, ya no vas a tener tristeza. Ahí te voy a fructificar, te voy a levantar. Vas a tener estabilidad, estabilidad económica, estabilidad espiritual. Reciba esta palabra aquí ahora. Escuchen, iglesia. Los milagros que ustedes un tiempo vieron atrás, volverán a verlos. Las multitudes que ustedes vieron en Uruguay en el periodo de Abraham de conquista, van a volver a ver esas multitudes en Rehoboth. La van a volver a ver. Esos pozos se abrirán. Levante la mano y diga gloria a Dios. Ya no vivan de glorias pasadas. Deja de vivir los recuerdos. Ay, yo recuerdo, dice el Señor, basta. Tengo un Rehoboth listo para ti. Lo que un día Abraham abrió, hoy yo lo destapo para que ustedes lo vivan, para que ustedes lo sientan. Reciba esta palabra, reciba esta palabra, reciba esta palabra. Allá atrás, reciba. Pastor, ya no tengo fuerzas para orar. Yo antes oraba bastante, dice el Señor. No temas, sierva mía. No temas, siervo mío. Yo sé que por causa de las luchas has bajado tu oración, has bajado tu ayuno, ya no tienes fuerzas para vencer el pecado. No temas, te voy a traer a Rehoboth, donde vas a volver a fructificar, vas a volver a levantarte, vas a volver a sentir mi Espíritu Santo, vas a volver a hablar lenguas, vas a volver a orar, vas a volver a ayunar, vas a volver a leer la Biblia. ¡Gloria a Dios! El Señor te levanta, el Señor te levanta, el Señor te levanta. Hay gente que ya no tenía fuerzas y usted dijo, me tocó morirme así, sin fuerzas para orar, me tocó morirme sin casa, me tocó morirme sin carro, me tocó morirme sin dinero. Dice el Señor, no, lo que un día usted conquistó lo vas a volver a ver, te lo voy a devolver. Lo que el diablo te quitó lo voy a restituir en tus manos. Yo no sé a quién le estoy hablando, yo no sé a quién le estoy hablando, pero si esto es para ti, recíbalo ahora. Allá atrás, reciba esta palabra. Diga conmigo, se abre Rehoboth. Se abre Rehoboth. ¿Cuántos le creen? Levante la mano al cielo. Yo lo he visto. Yo lo he visto en mi vida. El Espíritu de Dios me dice aquí, levántate, dice el Señor. Te voy a levantar otra vez. Te voy a dar otra oportunidad. Y ahí te voy a proteger de tus enemigos. Ahí ya no van a lastimar tu corazón. Le digo a una persona que a usted le traicionaron. Le estoy hablando a alguien que alguien jugó con tus sentimientos. Y tú tienes miedo a darte otra oportunidad. Dice el Señor, voy a abrir un Rehoboth para ti.
Pero esta vez nadie te va a lastimar. Esta vez te van a amar y te van a valorar como eres. Yo no sé a quién le estoy hablando. Yo no sé a quién le estoy hablando. Esta vez, dice el Señor, yo lo voy a hacer. Reciba esta palabra. Dígale al que está a su lado: un Rehoboth se abre para ti hoy.